¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenidos a No Emprendas Solo. Hola a los oyentes de No Emprendas Solo. Estoy aquí con Ángel y Sofía. Yo me llamo Marieta Caballero y me han invitado al programa, así que os dejo que ellos os cuenten, que son los expertos en este podcast. Hey, hola Marieta, ¿qué tal? Muchas gracias por venir al programa, que por cierto vas a ser la primera entrevistada después de Sofía, que es del equipo, entonces no cuenta. y oye, pues muy bien la introducción. Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Me has pillado justo que estaba para darle la manita. Bueno, Marieta, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al podcast. Me encantaría, que le contaras un poquito a los oyentes a qué te dedicas. Yo sé que tienes un estudio bastante interesante, además, a nivel de vídeo. Pero bueno, me gustaría que lo comentaras tú misma, porque mejor que tú no lo va a explicar nadie, ¿no? Pues primero, muchísimas gracias por invitarme. Yo cuando escuché sobre este podcast, que además era entonces un proyecto, pues me hizo ilusión participar porque me parece, como os he comentado alguna vez, súper útil para todo el mundo que quiera tener ideas y, digamos, escuchar experiencias de otras personas que estén en el mismo camino, ¿no? Entonces, bueno, yo, como he dicho antes, me llamo Marieta Caballero y yo soy cineasta, y entonces cuando empecé mi carrera profesional, después de ir aprendiendo, ir haciendo vídeos, muchos cineastas, en función de la rama que tomemos, terminamos haciéndonos autónomos. Entonces, en mi caso, yo he conformado mi propia empresa, que se llama Talco Films, con K y dos O's. Talco significa colaboración en finés. Y realmente eso vino después, porque me hice primero autónoma porque digamos que era como mi escalón hacia mi empresa, que es lo que verdaderamente quería hacer. Ahora mismo soy guionista, estoy trabajando en una empresa desarrollando historias para Internet, para un target infantil, y estoy muy contenta con eso, y lo estoy compaginando con mi productora, que es el proyecto que por ahora está empezando a dar sus primeros pasos. Después de un año ya tenemos a alguien trabajando a tiempo completo y ya hemos tenido bastantes clientes, y bueno, por ahora eso. Entonces yo sigo siendo autónoma después de haber constituido la empresa, porque así puedo dedicarme también a otras cosas que no tienen que ver con el ámbito de mi estudio. Y ese es un poco el resumen del punto en el que estoy ahora. Estoy contenta con esas tres patas o esas tres partes que conforman mi trayectoria profesional por ahora. Genial, Marieta, suena muy bien. Y bueno, una de las cositas que me comentabas que también te gustaría compartir con la gente es los primeros pasos que habría que dar para constituir una SL y cuándo sería el momento idóneo para pasar de autónomo a SL. No sé cómo has vivido tú este cambio. Claro, yo he ido aprendiendo, digamos, qué pasos o qué etapas tenía que atravesar para llegar a dedicarme de forma profesional al cine y al audiovisual, que es lo que he querido desde hace muchísimos años. Entonces, en el momento, al principio es todo un poco confuso porque nadie te dice realmente cómo es este camino o esta trayectoria, pero poco a poco vas investigando y te das cuenta de que para hacer tus propios vídeos necesitas poder facturar, y a medida que te vas informando, pues te dicen que te tienes que hacer autónomo. Pero claro, para constituirte como autónomo tienes primero que tener un volumen de facturación más o menos recurrente, porque si no, por lo menos en España antes de hacerte autónomo, tienes que, o cuando te registras tienes que pagar una tasa que es fija cada mes, independientemente de si luego ganas dinero o no, o de si siquiera tienes algún tipo de ingreso. De esta manera tienes que pensártelo muy bien. Y es verdad que la ley se ha ido flexibilizando para que más gente pueda acceder y tener oportunidades dentro de emprender de forma personal, para que fuera más fácil, ¿no? Entonces, en la Comunidad de Madrid había una tarifa plana en la que, en vez de los 300 euros que aproximadamente cuesta
hacerse autónomo pudiera ser 50. Y luego a partir del segundo año también hay una subvención para que mantener esa tarifa, ¿no? Pero volviendo al origen, entonces tienes que realmente pensar muy bien en qué punto das ese salto. Entonces, el siguiente salto es ya cuando necesitas abarcar proyectos tan grandes que necesitas una empresa, un SL. Y ahora, si queréis, luego hablaré de las diferencias y por qué creo que merece la pena tener una empresa, a pesar de que también en España existen muchas barreras a la hora de constituir y de trabas burocráticas. Pero sobre todo, al principio lo que no sabe mucha gente y por el motivo por el que mucha gente no acepta trabajos cuando no es autónomo es porque creen que no pueden facturar. Y lo que yo tengo entendido, en cambio, es que hasta cierto importe puedes facturar sin ser autónomo como tal. Entonces, en España te tienes que dar de alta en actividades económicas, que es un registro que tiene Hacienda. A mi entender, todo esto, o sea, yo no soy experta en esto, Sí, Elia, simplemente... Pues nos estás dando una clase, ¿eh? Experiencia personal, no, pero realmente son cosas que me ha costado mucho aprender, ha sido como pasitos poco a poco, porque ya hasta que encontré a alguien que pudiera ser un gestor de confianza y digamos todo eso, he tenido que ir como abriéndome camino. Entonces, una de las cosas que me explotó la cabeza cuando me enteré es, wow, puedes facturar sin pagar estos 50 o 300 euros al mes, porque sí que hay una manera en la que el Estado te permite hacer eso porque sabe que es difícil, ¿no?, dar este primer paso. Entonces, si tú vas y te informas, te van a ayudar. Y ese fue el primer paso que di. Entonces, llegó un momento en que me llegó un proyecto suficientemente grande como para poder cubrirme el primer año de autónomos, incluso si no tenía más beneficios. Entonces, eso es lo que hice y llegó un momento pues, en el que quieres abarcar proyectos más grandes y en el que ya nos llegó un cliente bastante importante para contratarnos para hacer un vídeo a mí y a mi equipo, de tal forma que fue ese el momento en el que supimos que teníamos que constituir la sociedad, porque era tanto volumen económico y tanto riesgo a nivel empresarial que necesitas estar protegido. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, no sé, más o menos cada oyente tendrá una experiencia u otra, pero básicamente como autónomo tienes una responsabilidad personal. Si tú te endeudas, respondes con tu propia deuda, al igual que si te denuncian o cualquier cosa. En cambio, al tener una persona jurídica, es decir, una empresa, estás protegido. Y digamos que siento que que tiene bastantes desventajas ser autónomo en ese aspecto, por lo menos en mi sector. Es verdad que para otros sectores, como por ejemplo, Sofía, tú haces SEM y SEO, o diseñadores gráficos, ello es muchísimo más seguro porque no dejas de estar tú en tu casa o en tu despacho, donde sea, pero la cuestión es que yo trabajo con personas, a veces contratamos y no todos son autónomos porque cuando la gente viene a rodaje tiene que estar dado de alta, con lo cual yo necesitaba una SL. Entonces, para mí, ser autónomo fue, como he dicho antes, esa escalera o ese escalón que me impulsó a ello, pero realmente fue complicado hasta conseguir ese primer cliente para no endeudarme ni perder dinero, porque tampoco he buscado inversión ni nada. Yo no tengo así como, digamos, una red de seguridad económica que me permitiera arriesgar tanto. Claro, o sea, eso era lo que quería preguntarte a continuación, ¿vale? ¿Cuál fue digamos, con qué recursos contaste? No solo financieros, que también son importantes, sino también a nivel de colaboraciones, tu red de contacto. ¿Tuviste algún business manager, business angel, perdón, que se me ha colado? O directamente te tiraste a la piscina con lo que tú tenías y a ver qué pasaba. Vale, pues la verdad es muy buena pregunta. Primero, para que la gente se ubique, contaros que lo que nosotros hacemos en mi productora es branded content para marcas, sobre todo especializado en entornos digitales. Entonces, nosotros hacemos vídeos para empresas, pero por ejemplo, con un rollo de ficción. Trasladamos, digamos, las ideas que tienen estas empresas a este público digital, ¿no? Entonces, conocemos sobre soportes, sobre formatos. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros realmente no
no necesitábamos inversión previa, es decir, no estábamos haciendo tecnología, no estábamos intentando crear un producto escalable, sino es una empresa que es una productora audiovisual, con lo cual la forma en la que trabajamos es que no necesitábamos realmente una inversión previa. Y con lo que sí que conté fue con varios años de formación en el mundo del emprendimiento, gracias a varios mentores espontáneos que me ayudaron a empezar y a conocer todo esto que he contado, que, o sea, yo empecé con 18 años y no tenía ni idea de cómo funcionaba todo este tema burocrático, pero gracias a ellos, pues, se convirtió en algo mucho más tangible, porque también al principio, yo ahí con 18 años me dicen, sí, puedes hacer una empresa, y yo pensaba que eso era algo que solo podías hacer si tenías mucho dinero o si de repente ya ibas a trabajar en eso el resto de tu vida o algo así. Entonces, eso fue un poco la cuestión. Pues está muy interesante, oye, pues, ostras, el paso de autónomo, la verdad es que sí que es complicado el tener esa seguridad para seguir siendo autónomo y lo de pasar a SL, pues es un punto bastante difícil, yo creo, porque claro, si tienes que, claro, creo que era si empiezas a facturar a partir de, no me acuerdo ahora la cifra, pero igual eran 40.000 al año. 26.000. Eso, 26.000, no me acuerdo ahora exacto. Ya te empieza a compensar pasarte a una SL, sobre todo por tema de impuestos. Pero también el tema de la responsabilidad, claro, en nuestro caso, ¿no? Que no tenemos nada así físico, digamos, es un poco más fácil. Pero en el caso de que tengas que responder por daños y perjuicios, pues ahí sí que es un problema bastante gordo. Y es mejor tener esa seguridad. Y lo que comentabas de facturar sin ser autónomo, yo también lo hice al principio, pero creo que ahora ya lo cambiaron. Creo que ahora tienes que antes te daban 30 días para darte de alta autónomos, o sea, podías hacer a Hacienda, darte de alta en Hacienda y después estar 30 días hasta que te dabas de alta en autónomos y te podías dar de baja. De hecho, el primer trimestre que hice, lo hice de esta forma, ¿no? Pero por lo que estuve leyendo, porque bueno, voy leyendo así cada poco, porque también me preguntan en mi trabajo, ¿no? Y creo que ya no se puede hacer porque creo que tienes menos tiempo. Creo que tienes que hacerlo casi simultáneamente. Pero bueno, esto siempre es mejor preguntárselo a un experto en el tema legal, porque para no mojarte, ¿sabes? Eso, nosotros podemos daros consejos y sí que había eso y a lo mejor hay alguna vía ahora, ¿no? Porque querían ponerlo más fácil. Claro, exactamente. Es que en el aspecto legal, que además es tan extenso, bueno, hay que andar un poquito con pies de plomo sobre lo que afirmamos también, porque, bueno, nos pasó de hecho hace muy poquito que dimos una masterclass en otro sitio sobre la RGPD y al día siguiente cambió. Entonces, Ostras, ya. claro, pues al final tienes que andar un poco con pies de plomo. El tema de facturar sin ser autónomo, sí es verdad que se podía hacer, podías hacerlo, pero bueno, andan un poco pejigueros, entonces lo importante ahí es lo que decías tú, ¿no, Ángel? Asesórate por un profesional, no te fíes solamente de lo que oigas en un podcast o de lo que leas en un blog, sino ve siempre a tu gestor o a tu asesor de confianza y ante la duda que no tienes un gestor, no tienes un asesor, vete a Hacienda, que la cita es gratuita y al final mejor que ellos no lo va a saber nadie. Sí, efectivamente, en mi experiencia me cogieron el teléfono y fueron súper amables respondiendo todas mis dudas. La verdad que tenía muchas al principio y me alegro de haber llamado y contactar directamente con ellos. Vale, ¿y qué estrategias utilizaste para validar tu producto? O sea, al principio, sobre todo, no sé siempre con qué empezaste, porque ahora supongo que ya tendrás un producto más grande y tendrás un equipo, porque bueno, al tener una SL normalmente también implica contratar gente o delegar cosas, pero no sé qué estrategia, o sea, ¿cuál fue tu producto mínimo viable y tu estrategia al principio? Claro, pues en nuestro caso, la verdad que como somos una empresa tradicional en el sentido que no dejamos de ser una productora audiovisual, no proveemos tanto un producto, sino como un servicio, porque realmente hacemos el producto a medida para cada cliente y lo que necesiten. Entonces, la forma en la que nosotros nos adentramos en este sector, cuando digo nosotros me refiero a mis socios y yo, fue porque esto era hace unos 5 años o un poco más, en el que el sector de los influencers, el marketing digital y los youtubers en especial estaba en auge y estaba creciendo y nosotros teníamos un know-how muy concreto de ese aspecto, porque no había tanta gente que en aquel momento conociera cómo funcionaba todo
y en cambio nosotros teníamos los contactos con este sector, teníamos el know-how y además muchas veces nosotros mismos éramos el propio target al que las empresas querían llegar. Por nuestra edad o por nuestras características. De esta forma fue bastante natural esta validación, que además ha ido cambiando porque el sector también se mueve muy rápido, con lo cual nos hemos tenido que ir adaptando. Y para el momento en el que estuvimos preparados para integrarnos en el mismo, pues simplemente durante todo este tiempo tratamos de conocer a una serie de clientes o de instaurar confianza, porque al fin y al cabo, cuando quieres algo a medida, lo que necesitas es confianza de que quien lo va a hacer bien. Entonces, claro, nosotros en ese aspecto eso fue algo bastante fundamental. ¿Y qué estrategia de precios seguisteis, Marieta? Pues eso es algo muy, muy importante a preguntar, sobre todo en nuestro sector, porque a diferencia de en otros sectores, que es algo muchísimo más estable o más concreto, en nuestro caso varía muchísimo de aquello a lo que el cliente quiere, porque tú puedes hacer un vídeo, el mismo vídeo con diferentes calidades, pues hay gente que hace publicidad con 500.000 euros y sin embargo también hay gente que hace vídeos por 300 euros. Y evidentemente hay diferencia, o sea, claramente. Pero la cuestión es saber qué quiere el cliente y qué es lo que tú estás ofreciendo y por qué precio lo estás ofreciendo. Entonces, nosotros no, por ejemplo, cuando se nos propone un proyecto, sabemos más o menos la envergadura que puede tener. Y nosotros decimos, con este importe se puede conseguir esto y con esto más se puede conseguir esto otro más. Entonces, dejamos muy claro qué es aquello que el cliente está pagando, porque es básicamente eso, estar a través de la confianza, saber exactamente qué estás ofreciendo y también ajustarte un poco a las expectativas y a veces el cliente no tiene la financiación, entonces ha habido incluso ocasiones en las que no hemos aceptado un proyecto porque no era realista. Y sin embargo lo han aceptado gente conocida de nuestra competencia que realmente estaba trabajando gratis. Y eso es algo que nosotros vemos frecuentemente en nuestro sector y decidimos no sumarnos a ello, y es algo que me da bastante rabia porque estas personas que deciden trabajar gratis, poner al servicio de empresas muy grandes que tienen los medios para pagar y poner su talento para ellos de forma gratuita o casi gratuita, es algo que perjudica a todo el sector. Sí. Y educa al cliente a algo que no es realista, porque hay gente que tiene vídeos por importes ínfimos que nosotros no podemos asumir porque decidimos no solo dar de alta a la gente y pagarles bien, que es lo legal, sino realmente eso te hace poder hacer un producto del que estemos orgullosos. Claro, claro, es que hay mucha gente que supongo que también por falta de experiencia o porque están empezando, cobran muy poquito o incluso trabajan gratis, como comentas. Y realmente luego la gente que queremos ganarnos la vida con esto, ya sea con, por ejemplo, edición de vídeo, en tu caso, o sea, creando vídeos, o en desarrollo web, o en fotografía, o en cualquier cosa que no sea realmente tangible, porque sí, puedes ver el vídeo, la web, o bueno, en el caso de Sofía, ¿no? Pues el posicionamiento, pero no es algo que tú tengas en la mano, no es como, no sé, un lápiz o un ratón que lo puedes tocar. Y entonces la gente realmente no lo llega a valorar. Y para que lo valoren, eso de que la gente cobre muy poquito o lo haga gratis, al final nos perjudica, porque claro, dicen, si me lo hace mi primo gratis o tengo una persona que me lo hace por 5 euros, y realmente después el problema que hay es que tampoco tienen calidad. Entonces, aparte de que los precios no son realistas y que realmente esas personas tampoco podrían hacer frente a todos los encargos que le pudieran llegar por ese precio, porque claro, tú piensas, dices tú, vale, pongo el precio más bajo y me llegan más clientes, pero llegará un punto en que te satures y realmente no te puedes ganar la vida. Y al final esa persona lo dejará, pero la gente que siga ejerciendo quedará con mala imagen porque el otro le ha hecho un mal trabajo. Me ha pasado con varios clientes que tenían agencias y no les han hecho bien el trabajo y después,
lo he retomado yo, ¿no? Y claro, decían, ostras, y tampoco cobrando poquito, ¿eh? Empresas que le cobraban mucho. Y luego otros que alguien se lo hizo gratis o que a lo mejor se lo hizo por muy poco dinero, pero le hizo una chapuza y al final pues le sale más caro, porque claro, dices tú, claro, ahora tienes que migrar todo este contenido o cambiar toda tu estrategia y a lo mejor tienes que empezar de cero o, bueno, no de cero, ¿no? Pero casi que empiezas un poco con desventaja porque la gente ya tienes mala reputación. En nuestro caso, en nuestro sector, es que lo que has descrito sería incluso deseable, porque lo que verdaderamente pasa es que la gente que hace estos trabajos a unos precios ínfimos realmente es muy talentosa y sacan productos muy, muy buenos. Y lo que pasa es que, como bien has dicho, es un sector muy competitivo y dicen como que están empezando y tal, y a lo mejor llevan ya 5 años en esto, pero es como hasta qué punto está uno empezando. Yo creo que Claro, eso tiene que ver mucho con la autoconfianza y al final es que la excusa de estar empezando, ¿hasta cuándo te va a valer? Hasta que te hartes, yo creo, y hay gente pues claro. que no ve otra solución y bueno, cada uno tiene su camino, ¿no? Pero yo creo que deberíamos replanteárnoslo y también a estas personas decírselo y hacerles ver que hay otras opciones, que si quieren trabajar gratis pueden trabajar para proyectos artísticos sin ánimo de lucro, pueden hacer Exacto. sus propios proyectos, no necesitan un portfolio con un logo de una multinacional para la que han trabajado gratis. Realmente a lo mejor un cortometraje que luzca puede ser suficiente para enseñarle a un empleador. Claro, de hecho, el hecho de no trabajar gratis para otros y hacer tu propio proyecto está muy interesante porque tú ahí demuestras lo que vales, demuestras la calidad, la gente también ve lo que hace y luego si te quieren contactar porque le gustan lo que hace, pues ya tienen de referencia el proyecto. Y claro, incluso aunque no tengas experiencia, pues te viene bien. Y también otra cosa que te queríamos preguntar sería, ¿por qué has elegido este emprendimiento y no has elegido otra cosa? Por ejemplo, supongo que te gustaban varias cosas y estabas en dudas cuando empezaste, o a lo mejor no, a lo mejor lo tenías muy claro, ¿no? Pero ¿por qué has elegido este emprendimiento y no otra cosa? Pues es una pregunta compleja porque cuando empecé a emprender realmente fue por una cosa de, digamos, necesidad dentro del sector. En mi sector hay dos formas de llegar a dedicarse al cine. Una de ellas es abriendo tu propia productora y otra de ellas es trabajando en producciones como proyectos esporádicos, ya sean series o películas o publicidad en la que mucha gente se adentra. em, para ir escalando puestos y llegar en algún momento a producir tus propias historias. Entonces, mucha gente compagina ambas opciones o incluso prueban un tiempo una y después cambian a otra. Así que nosotros nos dimos cuenta de que si realmente queríamos tener control sobre aquello que producíamos, deberíamos abrir nuestra propia productora. Y si volvieras a empezar, ¿qué cambiarías? O sea, ¿qué harías distinto? Eso es una buena pregunta. Bueno, es que no sé en concreto qué cambiaría, pero sí sé cosas que me hubiera gustado que hubieran sido diferentes. Y es con la cuestión de los socios. Yo ahora tengo dos compañeros, dos socios, y ellos son socios maravillosos y tengo mucha suerte con ellos, pero no fue hasta en bastante tiempo que llevaba rondando la idea de emprender que pude confluir con ellos en lo que queríamos y encontrarles. Entonces, me hubiera gustado tener buenos socios antes digamos que hacía proyectos por mi cuenta, incluso a veces con los mismos compañeros, con mis dos compañeros que son Daniel y Adrián. La cuestión es que en aquel momento o antes de conformar nuestra productora no teníamos todos el mismo interés. Entonces, pues me hubiera gustado empezar antes en ese sentido, pero también yo creo que fue una ventaja no tener impaciencia y simplemente esperar a que llegara el momento, porque yo creo que conozco muchas experiencias negativas de emprendedores cercanos que no han tenido suerte con sus socios, así que yo me considero afortunada. Sí, el tema de los socios es algo un poco complicado. Sí. Bueno, Arieta, realmente me resulta súper interesante todo lo que nos estás contando, pero yo tengo una pregunta que creo que además más de un emprendedor se la ha hecho, ¿no? Eh, Te la voy a unificar, ¿vale? Porque eran dos, pero realmente creo que es importante pues, que cuentes
un poco qué fallos y qué aciertos has tenido a lo largo de tu emprendimiento, los que más te hayan llegado, ¿no? Al final. Vale. Esto tengo que pensarlo un segundito, porque sí, se me ocurren varios. Uf, ay, creo que ya lo tengo claro. Vale, en cuanto a los fallos y aciertos que hemos hecho a lo largo de esta trayectoria, yo creo que uno de ellos es, y es muy importante, es no firmar un contrato. Es decir, al final la cuestión de los contratos, que es algo burocrático y por lo general un poco aburrido y que impone un poco y que tampoco es muy cómodo de hablar, al final es algo muy importante. Entonces, al principio, nosotros, como he comentado antes, trabajábamos con gente que conocíamos directamente, entonces nos fiábamos y sin problema. Y la cuestión no es que te vayan a perjudicar de forma consciente, sino que consideramos que... Te lo digo por experiencia, porque a mí me ha pasado, perdona que te he cortado, pero yo creo que al final cuando todos hemos pecado con el primer cliente, ¿no? El cliente con el que todos hemos empezado, al que le tenemos muchísimo cariño y con el que justamente por ese cariño no hemos hecho ciertas cosas, ¿no? No nos hemos plantado y hemos dicho, necesito un contrato, necesito que me firmes esto, y realmente al final esos clientes, a mí me pasó, además era el cliente más fuerte de los que tenía y me hizo un agujero tremendo. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí aprendes, ¿no? Pero me parece súper, súper, súper importante lo que comentas, Marieta, del contrato. Me parece vital. Sí, lo es. Y muchas veces ni siquiera es por una cuestión económica ni por una cuestión de que te vayan a perjudicar o se vayan a aprovechar, sino por cosas realmente importantes, pero anecdóticas en cierta forma. Por ejemplo, cómo van a ser los créditos o la vía por la que se va a publicitar o qué sucede si al final no quieren hacer uso del vídeo que hemos hecho o qué pasa si de repente tiene beneficios de una venta a una televisión, cosa que en un principio uno no contempla. Es decir, simplemente como que hay muchos elementos de los que se puede hablar y que se deben reflejar en un contrato que uno va aprendiendo a medida que va metiendo la pata, por así decirlo. Sí, Y a hostias aprendemos todos, yo creo, al final todo Sí, a a base base de prueba y error. es cuando dices, vale, con el siguiente no me pasa, con el siguiente cobro por adelantado o cobro la mitad, con el siguiente hago contrato, con el siguiente lo dejo todo súper claro, pero hasta que no nos la damos la primera vez no aprendemos. sí, y yo por suerte he tenido mucha suerte con mis clientes y los colaboradores con los que he trabajado, pero claro, llega un momento en el que si no firmas un contrato o si lo firmas cuando ya has empezado a trabajar o cuando ya es, digamos, demasiado tarde como para recular o como para pedir ciertas cosas que te gustaría, pues al final no puedes realmente hacer las cosas como a ti te gustaría, a pesar de que estéis trabajando bien y no haya ningún problema, ¿no? Pero conviene hablarlo cuanto antes y realmente yo pienso que dejar por escrito un contrato no es tanto por desconfianza, sino al contrario, porque ya tienes confianza y trasladas esa confianza implícita en un papel y yo creo que eso es algo muy sano, sobre todo con gente a la que conoces con la que normalmente no pones las cosas por escrito. Es que además es por seguridad para lado y lado, ¿no? O sea, al final es verdad que nosotros como emprendedores ponemos, digamos, todo nuestro trabajo de un mes, pero ¿quién no le dice al cliente que le pueda pasar lo contrario, ¿no? Al final creemos que un contrato nos blinda a nosotros y en cierta medida también le aporta esa seguridad al cliente, ¿no? Es un poco el fallo que no conseguimos transmitir a los clientes de decir, ¿por qué te va a dar vergüenza decirle al cliente que tienes que ser con un contrato? O sea, es lo más lógico. Ellos no creo tampoco que trabajen con sus clientes sin contrato. Entonces, Y que al además final, profesional también. claro, y sobre todo es aprender a valorarnos a nosotros mismos y eso al final repercute también en la fiabilidad que damos de cara al siguiente cliente que tengamos, ¿no? Definitivamente. Claro, es que al final ese es el problema muchas veces cuando estamos empezando. Sobre todo a mí también me tiene pasado, ¿no? Con cada cliente vas aprendiendo una cosa nueva, vas metiendo la pata en una cosa nueva también
Y claro, en uno resulta que te quedas corto de precio, ¿no? Porque empiezas y dices tú, bueno, con estas horas me llegan para hacer esta cosa y empiezas a sumar horas, ¿no? Y dices, vale, pues me va a llevar, no sé, 80 horas. Y después resulta que te surgen inconvenientes, que resulta que el cliente pues lo tenía de una forma o de otra, que te salen problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las webs, ¿no? Que resulta que el cliente pues tenía ThemeForest y resulta que estaba en un servidor privado y resulta que te empiezan a fallar cosas que normalmente no te fallan y luego resulta que claro, que eso ya en el siguiente proyecto pues igual dices, vale, pues en vez de 80 horas pues ya tengo en cuenta 120 y tal, y resulta que en el siguiente pues el cliente no dejas claras las cosas y el cliente te empieza a pedir, oye, pero hazme un retoquito de aquí, un retoquito de allá, y a lo mejor se eterniza y te quedas ahí, pues no sé, lo máximo de esto que te llevas un montón de meses haciendo retoques para una web que por no dejar las cosas claras. Claro, eso, por ejemplo, a los diseñadores les pasa mogollón. O sea, yo tengo unos cuantos amigos que son diseñadores y están los procesos, es que claro, voy por el 10º cambio. Claro, tu problema es que la culpa ha sido tuya, porque tú no has dejado desde un principio de, bueno, se admiten 3 cambios. O sea, a Claro. partir del cuarto te cobro. Es que tampoco puedes regalar tu trabajo. Todo el tiempo que tú estás dedicando a algo, lo tienes que dejar muy claro. Es como, o sea, yo, por ejemplo, a mí me ha pasado recientemente con una clienta. Le ofrecí un servicio SEO, un servicio no 360, pero casi, muy completo y demás. Me dijo, Sofi, mira, no puedo pagarte y demás. Perfecto. Quiero cogerte servicio suelto. Un servicio suelto para mí es un tiempo que dedico a ese servicio. Si tú me empiezas a hacer consultas sueltas para yo responderte a esa consulta, al final tú me estás preguntando como SEO, no me estás preguntando como amiga ni como colega. Me estás haciendo una pregunta como consultora SEO. Todo lo que yo te conteste tiene que estar avalado por mí como consultora. Entonces, eso me lleva un tiempo. De ahí que muchas veces tengamos también que ser un poco tajantes y decir, mira, esto es una consultoría, si quieres algo más, lo vas a tener que pagar. Y a veces parece que nos da esta vergüenza, ¿no? Decir, no, es que me lo vas a tener que pagar. Claro, es que yo vivo de esto. Como de esto, no como Claro. del aire. Entonces, también hay que educar un poco al cliente en ese aspecto, ¿no? Yo creo. Sí, y sobre todo también que al fin y al cabo yo con los clientes con los que trabajo tengo mucha confianza, entonces nos conocemos, hemos trabajado muchas veces y no es tanto por el que yo les vaya a cobrar un extra o que les vayamos a cobrar un extra, sino porque ellos sepan que eso cuesta y que eso y Claro. que lo valoren y al fin y al cabo la buena relación también se basa en eso, ¿no? En valorarse entre sí y saber que todo lo que estás pidiendo extra, pues es un extra y lo cobres o no finalmente o la relación que tengas con tu cliente, pero que quede patente. Sí, al final es eso, tener las cosas bien claritas y cobrar por lo que se hace. Y así para hacer el cierre ya, también te queríamos preguntar, bueno, es una pregunta así un poco con trampa, ¿no? Digamos, ¿no? Sería Sí. si, pero también poner un poco tu propuesta de valor y lo que te diferencia, ¿no? Sería, si hoy echaras el cierre, ¿qué se perdería el mundo? Uf, ¿qué se perdería el mundo? Toma ya, qué buena pregunta. Pues yo lo que creo, bueno, es que depende, hay varios proyectos que estamos haciendo en mi productora, ¿no? Entonces, yo creo que así, a nivel así más práctico, lo que se perdería es, bueno, es que no he comentado sobre los otros proyectos que tengo, así que me voy a ceñir solo a la cuestión del branded content, pero yo creo que se perdería una empresa que entiende muy bien aquello que el cliente quiere transmitir. Nosotros trabajamos con muchos tipos de clientes, pero en especial con algunos tecnológicos que hace falta tener un know-how muy concreto de ese sector y eso se perdería así más en concreto y en menos concreto perderíamos unos talentos de gente que entiende el sector digital, el sector de, bueno, los diferentes formatos que hay porque nos diferenciamos en eso, en que somos una productora que no solo producimos vídeos, sino que conocemos cómo hay que rodar para que eso funcione en Internet. Y creamos una propuesta global, dependiendo también de lo que quieran, pero bueno, es en ese aspecto. Y luego quería añadir, ya luego lo quitaré eso, ¿no? Pero quería añadir una cosa
que a nosotros nos ha ayudado mucho y también que creo que ha tenido un impacto muy bueno dentro de nuestra comunidad. Y es que nosotros anualmente hacemos un encuentro de cineastas que se llama Meeting de Cine. Entonces, invitamos a quien quiera hablar a subir al escenario. Es verdad que sí que hacemos un poco de filtro porque al principio todo el mundo, o sea, había tiempo para que hablara todo el mundo y luego no, pero son charlas breves, como de 5 o 10 minutos, y la gente cuenta qué está haciendo, cuenta cosas útiles que nos pueden servir a todos. Y eso es algo que la gente nos agradece mucho, al igual que con el chat de Lean Startups y de emprendedores, pues hay otro que es del meeting de cine y es precisamente para ayudarnos. Entonces, también si se perdiera nuestra empresa, yo creo que se perdería un recurso muy bonito para la gente de nuestra comunidad, porque al fin y al cabo hemos visto que si queremos crecer en esto, tenemos que conocer al talento y ayudarnos entre nosotros y apoyarnos, porque no deja de ser un sector, como he mencionado antes, que engloba tanto la parte empresarial como la parte artística, y eso roza las líneas entre la pasión y el cobrar por ello, ¿no? Pues Claro. eso. Pues Marieta, muchísimas gracias. Realmente me ha resultado, yo creo que a los dos, ¿no, Ángel? A mí me ha resultado interesantísima la entrevista. Tengo que decir que, bueno, no conocía mucho del mundo del cine. Creo que lo has acercado de una forma muy humana. Dinos, por favor, dónde te podemos encontrar, redes sociales, página web. Y bueno, decirte que muchísimas gracias y que yo creo que se repetirá en un tiempo la entrevista para ver cómo vais. Sí, y como tienes más proyectos, a lo mejor te pedimos que vengas para comentarnos también otros proyectos, si quieres, sin compromiso. ¡Ay, qué maravilla! Pues muchas gracias de verdad, porque a mí me gustan mucho este tipo de iniciativas, ¿no?, que hacéis, porque yo con el meeting de cine he intentado hacer esto y también a través de un libro que de hecho estreno este jueves. Es un libro de emprendimiento para cineastas, para Es verdad. precisamente, sí, se llama Instinto Cineasta, mi web es así, es instintocineasta.com. Y es precisamente para esto, para que aquellas personas que quieran empezar en el mundo del cine, que no tengan realmente referentes o que no sepan por dónde empezar, puedan encontrar recursos, proyectos y otros compañeros con los que rodar. Y de esta forma yo creo que haremos un sector mucho más sano, porque la gente sabrá dónde tiene que ir, sabrá lo que tiene que cobrar, sabrá valorar su tiempo y conocerá también que no tiene por qué trabajar gratis. Y eso es, digamos, el motivo por el que he escrito el libro, para que más gente pueda entrar dentro de nuestro sector y hacerlo mucho más sano y fuerte, porque ahora el mundo de los contenidos está en pleno auge. Así que sí, ahí me podéis encontrar en instintocineasta.com y ahí tengo enlaces a mis redes sociales, a Instagram y LinkedIn y todo esto. Genial. Qué chulo. Oye, pues esa iniciativa parece Lean Starters o No Emprendas Solo, enfocado a cineastas, ¿eh? Está muy chulo. Oye, mira, al final hay una conexión aquí entre el cine y el emprendimiento muy chula. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Nos ha resultado muy interesante. Espero que también a los oyentes les haya resultado interesante y hayan podido sacar conclusiones también. Sí, bueno, sobre todo en el sector artístico, que yo creo que hace falta orientación. Sobre todo que a unas dos vertientes muy buenas, ¿no? Al final el marketing, el emprendimiento y la parte artística, ¿no? Que no, me parece que no lo había visto hasta ahora mucho. Me parece que es un emprendimiento muy bonito, además, pues por todo lo que engloba, ya no solo la parte artística, sino el meetup que hacéis y demás para cineastas. Me parece impresionante. Marieta, te deseo la mejor de las suertes. Muchísimo éxito el jueves. ¿Dónde presentas el libro? Pues lo presento en Hostal Bastardo, que está en Madrid, en Tribunal. Se llama la calle San Mateo 3 y será 7:30 de la tarde. Y bueno, puede venir quien quiera, es abierto, pero a foro limitado. Claro, el podcast saldrá después porque la idea es lanzar en enero, pero bueno, en enero que salgamos probablemente podamos bueno, saber un poco cómo te fue y demás, ¿vale? Fenomenal. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias a ti, a vosotros dos por vuestra iniciativa y por contar conmigo. Y a Cruz, que hoy no está, te echamos de menos, Cruz.
Pero bueno, estará mañana, estará en los audios de mañana. Mañana seguiremos grabando. Tenemos una jornada intensiva, ¿no, Ángel? Sí, mi madre, tenemos cuatro entrevistas marcadas, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Estamos empezando fuerte para tener el material y ya empezar. Ahora estamos en diciembre, estamos aquí grabando y tenemos acordadas varias entrevistas ya. Y la idea es sacar en enero. Seguramente cuando estéis escuchando esto ya estaré, obviamente, lanzado el Cuando podcast. estéis escuchando esto, Marieta ya habrá tenido mogollón de éxito con el libro. Sí, y va a haber que traerla otra vez. Claro, nos tocará ponerla para decir, madre mía, lo que habéis liado. Pues nada, un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, Marieta, gracias, Ángel. A todos espero que os haya resultado entretenida la entrevista, que hayáis podido aprender un poco sobre el emprendimiento en general y sobre el emprendimiento en cine en particular, que es lo que Marieta además nos ha dado una clase magistral en más de un aspecto, y os esperamos en la siguiente. Un abrazo. Hasta luego.